humanistas. Recuerden que humanistas se hace directamente desde taller de radio y televisión en la Facultad de Humanidades. Tampoco se olviden de suscribirse, darle like y dejar su comentario porque su opinión es muy importante para nosotros. El día de hoy les tenemos preparado un gran programa. Y todo por nuestro invitado. Nuestro invitado es licenciado en Letras Latinoamericanas y tiene una maestría en Educación Superior. Ingresado como docente en la antigua área de Humanidades, donde estaba el edificio Marcial, el 1 de marzo de 1988. Entre 1995 y 1998 fue coordinador de Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Así que le damos la bienvenida al licenciado José Alfredo López Abarca. Bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, este día me encuentro muy bien. Licenciado, ¿hay alguno que otro de nuestra familia humanistas que quizá no lo conoce? ¿Quién es José Alfredo López Abarca? Sí, permítanme decir algunos rasgos de mi vida. Soy originario de Comitán, Chiapas. Allí estudié la primaria y un año de secundaria. Después, por azares de la vida, me trasladé en el estado de Coahuila, en la adolescencia. Y en esa ciudad, en Piedras Negras, Coahuila, que es limítrofe con Eagle Pass, Texas, lo divide el río Bravo. Ahí estudié en la secundaria para trabajadores, era una secundaria nocturna. Ok. Al concluir mi estudio de secundaria, como no en aquellos años no había escuelas públicas de nivel medio superior, yo estudié en enseñanza libre. En un instituto que dependía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces era un sistema de aprendizaje autodidacta. Estudié el bachillerato allí en 2 años y trabajé de muchos oficios, muchos oficios. Desde los más sencillos hasta fui bibliotecario en la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Piedras Negras, Coahuila. Ok. Pero ya desde mi época de estudiante de la secundaria me gustaba mucho, por mi mismo carácter, por mi misma personalidad, me gustaba mucho la lectura. Y mi primer acercamiento con la lectura, que esa es mi pasión de vida, fue un texto que encontré en un libro de español de secundaria, en el 2º grado. Sí. Recuerdo muy bien un texto de Gustavo Adolfo Bécquer llamado Las hojas secas. Y ahí es donde me gustó tanto ese tipo de textos literarios que yo decidí dedicarme a la poesía. Entonces, por cuenta propia, aprendí las técnicas de la poesía y yo también hacía mis ejercicios poéticos y me sumergí en ese mundo. Practiqué la poesía como aficionado durante mi juventud. Entonces, cuando entré en la Casa de la Cultura, ahí como ayudante de bibliotecario, tenía todo el océano de libros. Y me acuerdo que le pregunté al director de la Casa de la Cultura. Le dije yo, maestro, ¿me permite leer los libros de la biblioteca? Y él me respondió, maestro, son tuyos los libros, los que quieras. Y ahí me dediqué de lleno a la lectura, por sí ya me gustaba mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué leí en esos años? Estoy hablando de una edad de 19 a 21 años. Leí a Salgari, a Julio Verne, novelas juveniles y mucha poesía mexicana, de los poetas románticos mexicanos. Mi ídolo en aquellos años era Manuel Acuña, porque él nació en Saltillo, Coahuila, y es muy popular allá, y otros autores. Entonces, hasta ahí terminó en esos años del 82, 1982, mi época de mis estudios de educación media superior. De ahí me vine a Tuxtla y afortunadamente, ahora sí digo afortunadamente porque no entré en la normal superior, y por casualidad vinimos a buscar yo y mi hermana una escuela donde me gustara realmente.
Y ahí encontré el área de humanidades, así llamada en aquellos años, en el edificio Maciel. Y ahí vi una carrera que se llamaba Letras Latinoamericanas y yo dije, aquí está lo que yo buscaba, porque anteriormente quería ser marino, no pude ser marino. Ah, ok. Sí, Quería me ser gustaba marino. mucho Ajá. soñaba yo con ser marino. Ok. Idealicé ser marino, pero yo no pude por mis condiciones, pues. Ajá. Sin embargo, cuando llegué al área de humanidades, sí, de humanidades, en enero del 83 ingresé, un examen para mí fue un simple juego. Ajá. Y de ahí entré a estudiar letras latinoamericanas, pero siempre fue para mí un placer. No se me hizo difícil. No es que fuera algo aburrido, ¿no? Para mí era lo mejor que había escogido. Y me dediqué a leer. A ver, sí, con orgullo lo digo. ¿Qué leía aparte de mis gustos literarios? Me apasiona la historia. ¿La historia? La historia. Yo en mi época de estudiante me formé en lecturas de historia antigua de México en general, y de la historia clásica, Grecia y Roma, desde esos años. Y en la actualidad me apasiona la Segunda Guerra Mundial, es mi mayor entretenimiento, la Segunda Guerra La Segunda Mundial. Guerra Mundial. Y aquí en la biblioteca hay una colección de textos de la Segunda Ajá. Guerra. Ya lo he leído 3 veces, son como 12 libros. Y eso, bueno, afortunadamente yo cuando fui estudiante en la licenciatura de Letras Latinoamericanas, por necesidad me dediqué a la docencia. Ok. Y en aquellos años había oportunidades de que, aunque fuéramos estudiantes, nos daban oportunidad de trabajar en las escuelas privadas. Yo del primer semestre que estudiaba aquí letras, yo fui maestro en secundaria, preparatoria, no tanto por lo que pagaba, sino porque adquirí yo experiencia. Sí. Comencé de cero, cometiendo errores, claro, pero así se aprende. Sí, claro. Y entonces ya cuando yo egresé en el 87 al año, me invitaron a ser maestro de letra, lo que yo había estudiado, ¿verdad? Quiero señalar que en aquellos años, y sí lo he repetido, que los compañeros no admitían que fueran sus maestros egresados de la licenciatura. Y a mí no me admitían, cosa rara, no me admitían. Sí. ¿Por qué? Porque querían ellos que no estamos preparados y que era necesario que llegaran maestros de otras instituciones. Ajá. Pero esa es una percepción negativa. Yo les demostré que sí podía. Desde el 1 de marzo de 1988 que entré, desde ahí me he dedicado a ser maestro ininterrumpidamente en la licenciatura, que han cambiado de nombre. En el 91, Lengua y Literatura Hispanoamericana. En el 2003, Lengua y Literatura Hispanoamericana. Y la actual, que es del 2000, ojalá no me equivoque, en 2016, que también participaron en el rediseño. Ok. A eso me he dedicado, principalmente a la docencia. Sí. Profesor, usted dice que usted es de Comitán. Sí, y de ahí se fue a originario Coahuila. de allí. Sí. ¿Por qué se fue a Coahuila? Me fui a Coahuila por razones económicas. Ajá. Yo provengo de una familia humilde. Y aquí no había posibilidad de seguir estudiando. Sí. Entonces, por necesidad me fui allí, afortunadamente, porque hay una gran diferencia el ambiente de aquí. Desconozco si se sé ahorita la ciudad como yo la conocí en mi infancia. Ajá. Pero allá fue la gente del norte es diferente, totalmente diferente, muy amable, muy abierta, solidaria, y eso es lo que me ayudó mucho a cambiar. Y también descubrí que los maestros que me tocó en la secundaria ya tenían realmente una formación didáctica. Ok. Aprendí mucho de ellos, sí. Y eso es lo que yo cuido mucho también. ¿Y no tuvo algún choque cultural cuando llegó allá y Sí, de acá? sí, el choque fue dialectal. Ok. Porque nosotros bien sabemos que aquí en Par de Chiapas utilizamos el voceo. Sí. Y en Comitán más. Yo aprendí esa variedad dialectal del español. Y ella es diferente. Y es otro dialecto del español.
Y para darme a entender del voceo al tuteo y aún más para entender lo que ellos decían de manera cotidiana, me costó un año entender lo que ellos me decían. Ajá. Entonces, palabras que te quedas con la duda porque Sí, sí, sí. no entiendo, no entiende. Lo que quiero señalar yo en la frontera, hay muchos préstamos del inglés y ya lo trasladan al español y es el habla cotidiana. Ok. Por ejemplo, dice, ahí me curas, ¿y qué me curas? Dice uno, ¿qué es eso, me cura? O guáchame, Ajá. ¿me curas? Cure del inglés. Ajá. Sí, que me cuides, es lo que significa. Watch, es de observar, Sí, sí, sí. échame el ojo. Y cosas raras pues para mí. Un año me costó entenderlo. Ajá. Ahora sí ya puedo entender la variedad de su español de Comitán, el de Tuxtla y del norte, porque no se me olvida. Ok, ya. Esa es la gran ventaja. Ajá, que ya sabe tres, Sí. ¿no? Qué padre. Maestro, usted empezó a laborar en la antigua área de humanidades en 1988. 88, sí. ¿Cómo era en aquel entonces el área de humanidades? El área de humanidades en aquellos años tenía 2 licenciaturas únicamente, letras y pedagogía. Ujú. Siempre fue más numerosa la población estudiantil de pedagogía. La de letras no, porque habían grupos de 10, 11. Un caso particular, mi grupo, cuando yo ingresé éramos de 14. Como en el quinto, sexto semestre ya éramos 2. Ok. Y luego se incluyó otro compañero que no terminó la carrera y egresamos, fuéramos 3 pues, pero egresamos 2 compañeros nada más. 2. ¡Wow! Y como nos tenían que hacer nuestra graduación, pero no una graduación, con 2 no se ve muy bien, diga. Entonces nos hicieron que nos uniéramos con pedagogía. Ok. Y yo recuerdo, y eso es muy anecdótico y me causa gracia ahorita, que a mí me tocó dar mejor dicho, el discurso de despedida. Y yo he contado que yo era maestra ya. Pero cuando me tocó, y yo fui el primero en participar, me invadió una angustia, un terror de ver la gente que estaba allí. Le llevaba yo mi discurso escrito, que me costó un minuto para concentrar, pero como ya la experiencia estaba dada, ya dije bien mi discurso. Ujú. Y así me gradué yo en el 1987. Ok. Entonces se ha cambiado un poco la Facultad de Humanidades. Ha cambiado bastante. ¿En qué cosas ha cambiado la Facultad Ha de Humanidades? cambiado en el aspecto estudiantil. Actualmente los estudiantes son de una edad de 18 años, 19 cuando Ajá. ingresan. Y egresan de 23, mucho 25 años. Es una población muy joven, Ujú. muy joven. Y predominantemente mujer. Ok. Sí, eso es lo que he observado. En mi época de estudiante, los grupos eran más bien de integrantes ya más adultos, Ujú. que eran profesores, tenían otra profesión y que entraban pues para saber cómo era o si les gustaba, y ya se sabía que también había deserción. Y éramos pocos los desde 20, 21 años. Y eran grupos donde habían más hombres que Antes. menos mujeres. Ajá. Yo he observado que a partir bueno, son aproximaciones, del año 2000 se invirtió el número. Sí. Ahorita hay más mujeres en los grupos. Y eso habla muy bien de los cambios generacionales que se observan en nuestro país. Yo creo que a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y también he observado que en aquellos años los que sobresalían más eran los hombres, no tanto las mujeres. Y ahora es al contrario, por un buen porcentaje los estudiantes muy aplicados son las mujeres. He distinguido
que en las mujeres hay mayor disciplina, hay un ordenamiento, claro, es variable, Sí. pero sí, entonces he notado ese gran cambio y sí felicito a las jóvenes porque es buena la competencia y más aún en esos años en que se nota claramente que la mujer tiene más acceso a todos los niveles educativos. Eso me gusta y estoy de acuerdo. Qué padre, ¿no? Que como usted mencionó, maestro, que se nota el cambio que ha habido mundialmente, de que ya las mujeres, vaya, ya predominan más en el mundo, no de una forma mala, sino en una forma que ya las den a conocer, ¿no? En cierta parte. Sí. Hace poco, bueno, hace unos años vivimos el tema de la pandemia, como una crisis mundial por un virus. ¿Cómo fue para usted las clases en línea? Vaya, de ir a clases presenciales muchos años, luego en un ratito clases en línea. Sí, eso fue un reto para todos nosotros los maestros de los diferentes niveles. En lo que respecta a nuestro nivel de educación superior, pues yo no necesito recordarlo, pero algunos no aguantaron. Ok. Se retiraron, jubilaron, se dieron de baja, porque no afrontaron el reto de adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Qué hice yo? Yo me enfrenté ante una gran angustia y ahora qué voy a hacer si me están pidiendo que yo haga un programa en línea y yo nunca había oído hablar de eso y muy apenas conocía la computadora. Sin embargo, yo me interesé por afrontar el reto. Pedí favor, pagué para que me hicieran mis programas, yo di los contenidos, yo di la secuencia didáctica, yo di todo el material. Únicamente me hicieron favor de ingresar y darle el formato adecuado. Sí. Y decirme cómo iba yo a entrar a dar sesión. Yo no sabía de cómo programar mis sesiones, mis materiales. Pues ahí aprendiendo a fuerzas y pidiendo favores con los jóvenes, aprendí. Y en razón de un semestre a otro yo ya había dominado las funciones básicas de una clase en línea. Ya podía yo proyectar mis esquemas conceptuales, asistir a un PowerPoint, utilizar ensayo documental. Sí. Y le perdí la vergüenza de estar en la pantalla de la computadora. Me acostumbré tanto. Entonces, creo yo que como otros compañeros nuestros, afrontamos el reto. Sí. Y lo hicimos muy bien. ¿Usted en un problema buscó una solución? Sí. Yo digo que todo ser humano que tiene crisis, son buenas las crisis, porque cuando se enfrenta uno a esas crisis, problemas, conflictos, y uno los supera, demuestra una perseverancia, fuerza, y eso hace que nuestra existencia se revitalice. Es bueno eso. Sí. Es bueno eso, sí. Entonces yo he aprendido mucho también de esa experiencia, no lo tomé de manera negativa. Claro que se pierde mucho porque las clases presenciales tienen un mayor acercamiento con el estudiante, maneja uno muchos elementos no verbales en la comunicación y es lo que se pierde ante una cámara. Se pierde mucho de eso. Esos serían los contras, ¿no? Pero el lado positivo es que sin saber nada, absolutamente nada, tuvimos que aprender de las tecnologías educativas. Sí. Y que yo creo que la mayoría de nosotros los maestros, en los diferentes niveles, pues ya tenemos, claro, tenemos conocimiento de ellas. Y más que la tecnología está avanzando súper rápido, entonces en cierto punto nos ayudó bastante también como entenderle un poquito más a este formato nuevo que fue para ustedes. Profesor, ya casi llegamos al final del programa, pero ¿qué opina de la creación de este espacio como humanistas? Sí, yo siempre he dicho que las instituciones de educación superior que se dedican al cultivo de las humanidades
son sumamente importantes en toda sociedad, en todos los tiempos. A veces, las personas piensan que ¿para qué la filosofía? Ujú. ¿Para qué la psicología? ¿Para qué la historia? ¿Para qué las artes? Y yo contesto, gracias a las humanidades, a la filosofía, han habido grandes cambios, porque debido a ello también hay avances científicos. O sea, no hay que desligarlo todo esto. Sí, Todo tiene un sentido, una razón en nuestro ámbito humano, ¿no? Entonces las humanidades siempre tendrán presencia y digo, mientras que la humanidad exista, porque es una forma de analizar, de describir, de concebir nuestro mundo, nuestro momento histórico, y también de analizar nosotros como seres humanos, sí, sí, sí. nuestras inquietudes, nuestro mundo interno, todo nuestro mundo subjetivo que parece que no impactara en nuestra manera de ser, pero sí, porque lo que vemos externamente del ser humano es mínimo, Sí, pero lo que está dentro de él, eso es lo que se le debe valorar, ¿no? Entonces, por eso digo que nuestra escuela, nuestra facultad de humanidades, siempre y cuando, y eso sí lo recalco, nosotros como docentes seamos responsables, honestos, que tengamos una identidad, que le agradezcamos a la universidad porque nos brindó esos espacios académicos, profesionales para desarrollar nuestras aspiraciones, nuestro gusto, pues tendrán siempre una razón de ser. Y yo invito a los jóvenes que quien se interese por esta área del conocimiento tan entretenida y tan útil para el ser humano. ok. Y ya por último, Sí. profesor, ¿para usted qué significa formar parte de la Universidad Autónoma de Chiapas? ¿La comunicación? ¿Para usted qué significa formar parte de la Universidad Autónoma de Chiapas? Sí. Yo como estudiante que fui de esta universidad, es una universidad pública, sin la universidad pública creo que la mayor parte de nosotros no tuviéramos acceso a educación superior. Los que venimos de familias sencillas, humildes. Yo agradezco mucho a las universidades públicas, sea lo que sea, porque también nos dio la oportunidad de aspirar a ser mejor. Y también da la oportunidad a los jóvenes que no pueden tener acceso a otro tipo de educación para que se forme y que hay que aprovecharla. La universidad ha sido muy noble. Hablo de la institución y que ojalá se siga mejorando, pues. Sí, Pero todo, claro, con la participación de nosotros los profesores, sí, sí, sí. que seamos responsables. Siempre hablo de la responsabilidad y de la ética. Siempre será así. Sí, sí, sí. Profesor, muchísimas gracias por haber estado en Humanistas, fue un honor tenerlo y sé que uno que otro de nuestra familia Humanistas aprendió de usted. Muchísimas Sí, gracias. por agradezco haber mucho a ustedes por darme la oportunidad, porque nos vamos a conocer estado. Claro, en nuestra escuela, quiénes somos, de dónde venimos y qué pensamos. claro. Muchas Bien. gracias, profesor. Familia Humanistas, tristemente ya llegamos al final del programa y estoy seguro que algo aprendieron de este programa como el de todos que hacemos. Recuerden que yo no solita no hago Humanistas. Así que le agradezco a Genaro Torres, Karen Dalina Villatoro, Roberto Rodríguez, Edith Miranda y Citalia Galindo, que son las personas así mágicas detrás de producción. Yo soy Fernanda Ramírez y recuerden que Humanistas sale a las 9 de la mañana todos los martes. Así que nos vemos en la próxima. Bye.